Bendecido, gracias a Dios. Estoy feliz de estar con ustedes, de compartir con ustedes la gloriosa palabra de Dios. Imagínate nomás lo que tenemos, la tarea que tenemos que hacer nosotros, los pobres humanos. Hoy estamos en Apocalipsis 5 y llegué al versículo 6 y obviamente pensé en dar más, pero me quedé como las caricaturas patinando. En el versículo 6 no pude más. Este versículo es súper clave, está gloriosísimo, es algo que tenemos que pensar. Y honestamente terminé el estudio, le quité muchísimo porque el Señor me dio tanto, dice tanto este versículo. Es como uno que lo lees y luego te conviertes a Dios. Es súper hermoso. Vamos a ver qué les hace a ustedes. A mí me ha traído de rodillas, es súper hermoso. Déjenme le digo una cosita. Además, déjenme hacer una pequeña oración antes de todo. Gloriosísimo Rey, único Dios verdadero, Padre nuestro, soberano, magnífico, suficiente, poderoso, glorioso, Rey omnipotente, merecedor de toda la gloria y la honra, merecedor de nuestra atención, merecedor de nuestra dependencia de ti, Señor. Ayúdanos para que cada momento entendamos que el depender de ti es maravilloso, Señor, nos llena de paz. Tú eres quien dirige nuestras vidas, quien nos da el próximo resuello, el próximo palpitar de nuestro corazón. Nosotros dependemos de ti, vivimos por tu gracia, porque eres bueno y dulce con nosotros, Dios Todopoderoso, Padre dulce y bueno. A ti la gloria y la honra, Señor. En Cristo Jesús es en quien tenemos este lugar frente a ti, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, dirígenos. Amén. Vamos a saber, déjeme le digo una cosita, déjeme le doy un versículo. Este versículo está en lo vamos a ver aquí en el estudio, pero es en Hebreos 1:6. En Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, esto es, el Padre introduce al primogénito, no es porque sea, digamos, cuando lo creó, pero primogénito aquí quiere decir el que tiene la preeminencia, él es antes que todo, él era y luego fue todo lo demás. Sí, en sí sabemos que Jesús es el creador, sí, es el verbo de Dios, por quien Dios hizo todo y todo es para él y él lo mantiene donde está por el poder de su palabra, y así es. Bueno, cuando introdujo al primogénito al mundo, dice aquí, dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito al mundo, dice el Padre: adórenle todos los ángeles de Dios. Esta pequeña frase es un mundo, es un monstruo. Si el Padre dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, si Dios ya nos había dicho en Isaías que Él no iba a compartir su gloria con nadie, y sabemos aún cuando apóstol Juan dos veces se postró ante un ángel, el ángel brincaba de puntita diciendo: no, párate, yo soy igual que tú, soy un consiervo igual que los profetas, adora solamente a Dios. Ahora Dios dice a los ángeles: adórenlo todos. Sí, es increíble que el Padre indique que adoren los ángeles a Jesús. Sí, obviamente que tenemos que entender, y ahí va el punto. Jesús después lo dice en una frase tan, digamos, si lo quiere decir tan cándidamente, digamos que iba a abrir el refrigerador, luego volteó con nosotros y luego dijo: yo y el Padre uno somos. Sí, es tan sencillo, eso es tan claro, no hay nada que alegar, no hay confusión. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Hay uno solo, hay un solo Dios. Este es el Dios único, el que vive, no hay más dioses. Amén. Okay. Todo tiene que ver con eso, obviamente. El estudio que tenemos hoy tiene que ver con eso. Y vamos a indagar. Voy a leer bueno, déjame le digo el resumen de lo que fue. La semana pasada estudiamos versículos del 3 al 5 de Apocalipsis, y del 3 al 5 dice así: y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba, dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Si ni siquiera podía verlo, ni olerlo, ni nada. El libro era santo, es
es la autoridad de Dios, es el plan de Dios de todo el universo, incluyendo pues la raza humana y la redención. Este libro es un libro inaproximable por nadie, ni angelical. Imagínate, gente del cielo no podía ser celestiales ni humanos. Pero luego dice, y uno de los ancianos, sí, ya sabemos, los ancianos son los 24 ancianos, es un redimido que ya está en el cielo. Tal vez usted en el futuro le va a decir esto a Juan, si esto es lo que Juan está viendo. Llega un redimido y le dice a Juan, y me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, quien es Jesús obviamente, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el vencedor. Hablamos de esto en la semana pasada ampliamente. Él venció en la cruz con lo más débil que él tiene, destruyó nuestros enemigos, destruyó al diablo, la muerte y el pecado. Sí, con lo más débil de Dios destruyó al diablo. Sí, entonces él es el que venció y él tiene el derecho de aproximarse al Padre. ¿Por qué razón? ¿Por cuál razón Jesús tiene esta autoridad ahora? ¿Sí? ¿Será que Él es otro Dios igual que el que está sentado allá y son amigos y los dos ahora se van a chocar la mano y va a decir, tú Dios, yo Dios, los dos somos dioses? ¿Será eso? Solamente la Biblia habla de hay un solo Dios, no hay otro Dios. Dios muchas veces dice, yo soy el único y no hay Dios fuera de mí. Él es el que no tiene fin, no tiene principio. Él es el que existe en su mismo poder. Sí, y no hay otro. Entonces, ¿cómo es que ahora otro llega y toma el libro? Porque no es otro. Porque es el mismo y único Dios que existe. Nuestro Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Él es el mismo, sí, que se nos presentó de esta forma para que entendiéramos su plan de redención. Cada uno tiene una tarea. Ese es el plan y eso es lo que vamos a hacer. Versículo 6. Como estamos hoy, que no pude ir a ningún otro lado, me quedé atorado. Dice, y miré, esto es, una vez que el anciano dijo que Jesús era el digno, Él es el que había vencido. Entonces la atención, sí, tenemos que notar esto. Juan está viendo lo que más le impresiona. Primero llegó al cielo, abrió, estaba la puerta abierta, que vamos a ver ahorita. Luego se encontró con el trono, se encontró con Dios, los querubines, los 24 ancianos, el arco iris rodeando los truenos detrás del trono, y luego la mano con el libro. Sí, y ahora la atención de Juan se va a algo más que está en el trono, y esto es, dice aquí, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Ay, todo esto tenemos que pensarlo. Primeramente, póngase a pensar que cuando Juan vio lo que vio, dice en medio del trono. Sí, no es a un lado, no es en la esquina, no es alrededor, es en medio del trono. Y en medio del trono solamente puede estar alguien sentado, es un trono. Sí, y está en medio del trono alguien de pie. Y de pie significa está vivo, está activo. Sí, está en medio del trono alguien de pie. En medio del trono de Dios. El trono alto y sublime, rodeado de un arco iris, con truenos y relámpagos, y un mar de cristal enfrente, en el medio del trono. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Se veía como inmolado porque se veía la sangre que había corrido y los hoyos en las manos y en los pies y en la panza, por un lado, en el corazón, que estaba en sangre. Había sido sacrificado y estaba de pie en medio del trono. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si este versículo lo entendemos como Dios nos lo está dando a conocer, entonces te das cuenta que has creído en el que tiene el poder para salvarte. Un cordero, sí, dice en Isaías que como un cordero fue al matadero.
con las manos atrás, digamos, yendo a que lo mataran sus matadores, y él no abrió su boca. Los corderos, no hay corderos, no hay ovejas salvajes, porque las ovejas salvajes las matarían inmediatamente. Sí, no tienen defensa, no tienen uñas, no tienen colmillos. Sí, las ovejas siempre han sido desde el principio. ¿Quién era? Abel era cuidador de ovejas. ¿Sí? Entonces, las ovejas han existido porque ha habido quien las cuide. Sí, ahora este cordero, tiene 7 cuernos. Y los cuernos en la Biblia solamente hablan de poder, y el número 7 es completo. Entonces, este cordero tiene 7 cuernos. Es un cordero con todo el poder. Un cordero, un humilde cordero con todo el poder. Eso es lo que está ahí, en medio del trono. Okay. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ojos, obviamente, es que estás viendo, pero también tiene que ver con aquí dice que es el espíritu. Son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él es omnisciente, él sabe todo, y enviado por toda la tierra es omnipresente. Entonces, estamos viendo al cordero inmolado de pie, había sido sacrificado y está vivo en medio del trono de Dios, siendo el todopoderoso, omnisapiente y omnipresente. Sí, este es el cordero que te quita el pecado, que puede quitarte el pecado, y que lo logró, y que está en el trono de Dios ahora triunfando. Sí, yo digo, no, si nosotros nos damos cuenta que Jesús vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, quedó sacrificado y luego resucitó. Lo último que vimos de Jesús aquí en la tierra es que Él resucitó y fue levantado al cielo. Ahora estamos viendo qué pasó en el cielo cuando el cordero sacrificado, resucitado, se fue al cielo. Ahora está ¿dónde? En el único trono que existe, siendo Él el todopoderoso. Si alguien te dice un día en pregunta, ¿tú adoras a Jesús? Es que no hay a nadie más a quien adorar. Es que Él es el que merece que yo, específicamente yo, el redimido, lo adore. Si alguien no lo quiere adorar, hay que estar de acuerdo con ese, porque no va a ir al cielo. No sabe quién es Jesús. Jesús es el que está en el trono, que murió y ahora está en pie, como Él lo ha dicho, y ahora está triunfante eternamente con la gloria que siempre ha tenido. Uno en el Padre. Amén. Gloria a Dios. Introducción así en 3 renglones, después de mi emoción. Después de que uno que fue redimido afirmó la victoria de Jesús por sobre todo e indicó que Él es el digno divino, ahora Juan con gran asombro voltea y nota que allí en el trono está Jesús. Dijo, en medio del trono y de todos, un cordero sacrificado con todo poder y con todo conocimiento. Voy a leer otra vez el versículo para que vayamos entendiendo lo mejor. Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Gloria a Dios. Guíanos, Señor, ayúdanos a entender esto y a crecer en el Espíritu esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oímos decir de uno de los 24 ancianos que el león de la tribu de Judá había vencido. El león majestuoso venció. Pero Juan voltea, cuando el anciano termina de hablar, Juan voltea y lo que ve es un cordero que había sido víctima de sacrificio. Aún estaba en pie. Esto es, viene el anciano y dice, el único digno es el que acaba de vencer, la raíz de David, majestuoso, es el león de Judá, le dice. Entonces, la atención de Juan se va y ve un cordero con aspecto de haber sido sacrificado. Si un cordero ensangrentado, obviamente, imagínatelo,
no es aquel león que estaba esperando, porque el anciano le dijo, es el león de la tribu de Judá, venció. Si ahora voltea y ve este cordero sacrificado, aún sacrificado como muerto, pero está de pie, o sea, especifica, está de pie en medio del trono. Vamos a ver, hagamos un veloz recuento. Voy a leer este pedacito nomás, recordando todo lo que ha pasado hasta aquí, ¿okay? Lo voy a decir bien rapidito. Juan está preso en la isla de Patmos, y de ahí oyó la voz de Jesús que le dijo con toda claridad: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. En el versículo 8 del capítulo 1, Jesús dice: yo soy el todopoderoso. Versículo 8 de Apocalipsis capítulo 1, indicándole, y le indicó a Juan: escribe esto. En el versículo 19 del primer capítulo le dijo: escribe las cosas que has visto, a Juan, que estuvo con él aquí en la tierra, las que son las cosas de la iglesia, y las que han de ser después de estas, que es pues esta revelación en Apocalipsis. Jesús le habló a su iglesia, pero después vio una puerta abierta, Juan, en el cielo, y oyó una voz, y era la voz de Jesús, a quien había oído antes como voz de trompeta, que le dijo: sube acá. Y nuestro Juan subió al cielo, y toda su atención se la llevó un gran trono, y el trono se quedó atrás, porque vio al que estaba sentado en el trono. Y cuando Juan lo describe, encontramos que describe que es Dios santo y justo, que estaba rodeado por un arco iris, indicando que el ser más poderoso del universo entero es compasivo y es misericordioso. Luego Juan vio alrededor del trono que humeaba, de donde salían relámpagos y truenos, y vio a 24 ancianos sentados alrededor del trono, en tronos más pequeños. Y de allí Juan vio un mar de cristal. Este habla de juicio, porque estaba mezclado con fuego. Ahora Juan descubre más cerca del trono 4 seres vivientes, 4 increíbles querubines. Y Juan dijo que todos lo adoraban a Dios, que estaba sentado en el trono, de día y de noche sin parar. Luego Juan vio que en la mano del Padre estaba disponible un pergamino, y no había nadie que pudiera ser digno de abrir los sellos. Pero resultó que eso es lo que Dios quería que entendiéramos, que nadie podía usurpar el lugar del Salvador y Redentor, que es el único que podía abrir ese pergamino. Dios quería que entendiéramos que no había nadie, que no cualquiera podía ir, sino que su plan era de que nadie podía, su plan era que entendiéramos que no había alguien que fuera digno de agarrar ese libro. No por algún mérito de alguien, o que algún ser creado pueda salvar a otro. Sí, entonces nadie, porque nadie puede salvar y nadie puede tener el mérito para merecerlo. Pues no hay nadie que merezca esa posición de tomar el libro, que solo Dios absolutamente ocupa. Y aparece glorioso el león de la tribu de Judá, quien es Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Cómo venció Jesús? Hasta aquí estamos yendo. Hasta aquí llegamos en donde estamos ahorita. ¿Cómo venció Jesús? Creo que era necesario este recuento, pues aquí Juan ve algo nuevo pero importantísimo. Pues es que Dios le va iluminando cada cosa que Juan va descubriendo. Juan dice: miré, y en medio del trono, sí, yo sí quiero que pongamos atención de que no puede haber alguna duda en dónde estaba el Cordero. Sí, el Cordero estaba en medio del trono, lo cual no da lugar a alguna duda. Estaba en medio del trono. No podemos no poner atención a esto. Juan ve en medio del trono. De esto no puede haber ninguna otra explicación. Está el trono alto y sublime de Dios, de donde salen relámpagos y truenos, y está rodeado de un arco iris. Y para que no quede ninguna duda, explica Juan, sí, allí en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos, en medio del trono de Dios, Juan vio de pie un cordero inmolado. Esto es, Juan sí sabe y sí entiende. Él vio cuando Jesús murió y cuando Jesús resucitó. Y él sabía que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dijo: este que está allí es Jesús. Es el Hijo de Dios. Nosotros lo sabemos también igual que él. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, no tengas ningún problema en tu alma. ¿Crees en Dios?
creed también en mí. Esta pequeña frase de Juan 14:1, si no estuviera en la Biblia, si nos alegarían, eso no puede ser, si, porque el decir, ¿crees en Dios? Entonces también cree en mí. Esto es, ¿crees en Dios? Yo soy. Sí, no hay diferencia entre yo y Dios. ¿Crees en Dios? De la misma naturaleza, misma autoridad, del mismo nivel, cree en mí. Jesús dijo. Jesús es el único y mismo Dios. Tal vez hoy día no lo habías oído. Tal vez hay alguien que diga, yo no había escuchado eso. Y por eso pensaba que Él no era Dios. Bueno, la gente que convivió con Jesús descubrieron que Él es de naturaleza divina. Esto es, tal vez, no tal vez, hoy día hay personas después de 2000 años, 2000 y pico de años, sí, que tienen duda de que si Jesús es Dios o no. Hay grandes multitudes, denominaciones gigantescas, sí, en donde afirman que Jesús no es Dios. Ellos dicen que Jesús es un arcángel, que Jesús es el más grande profeta, que ellos no saben, no están tan seguros si Jesús es Dios o no. Pero esto es 2000 años después. Pero la gente que estuvo con Él, ¿sí? la gente que comió con Él, que se rió con Él, que se hicieron cosquillas, que eructaban juntos, ¿sí o no? Ellos sí entendieron quién era Jesús. Ahora, ¿a quién le importa lo que uno crea o no? Después de que los primeros que lo vieron, los que estuvieron con Él, que tomaron del mismo vaso, ellos descubrieron que Él era divino. Ahora, estos que estuvieron con Jesús eran judíos, y los judíos conocían las escrituras, pues, especialmente aún ahorita. Sí, los judíos crecen con las escrituras, las aprenden cuando son chiquitos, cuando son niños van creciendo con esto en la cabeza. Ellos sabían, ningún judío se postraría, un judío creyente en Dios se postraría ante alguien que no sea Dios. Sí, ningún judío ortodoxo que crea que hay un solo Dios, sí, y luego va y se postra ante una imagen o ante un árbol, esto lo hacen no real, pues. Los judíos solamente tienen un Dios. Y a Él se postran, a Él adoran, especialmente ellos. Ahora, no se turbe vuestro corazón, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Jesús es el único mismo Dios. Bueno, la gente que convivió con Jesús descubrió que Él es de naturaleza divina, porque ellos, judíos, estudiosos de las escrituras, por lo cual nunca adorarían a algo o a alguien que no sea Jehová, Dios creador. Ellos no lo hacen, ellos no lo harían. Bueno, ellos entendieron que Jesús es Dios, digno de adoración. Pues Jesús es Dios, ok, no es otro Dios, sino el mismo Jehová que lo sacó de Egipto. Pues si no es Él, no lo adoraban. Si ellos en el tiempo que Jesús estaba ahí con ellos, conviviendo con ellos, y Jesús, digamos, que los haya convencido de que Él era otro Dios, si los judíos lo hayan abandonado, lo hayan dejado por un lado, pero cuando lo adoran, si no, en la escritura no se habla de que Jesús se convirtió en el rival de Jehová. Sí, la Biblia habla de que Él es el hijo de la misma sustancia que el Padre, de la misma naturaleza. Sí, el Dios que no se ve ahora se ve. Sí, ellos estaban, por eso se postraron ante su Dios, porque no era otro Dios. Ellos descubrieron que Jesús es Dios. Si no, no se hayan arrodillado ante Él. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Sí, voy a compartir algo que me pasó, ¿ya? Y aquí, a ver, aquí me quedé, ¿ok? Mateo 2:11. Pero déjenme, les digo, es que me pasó con mi hija Génesis y se me hizo súper hermoso y se lo voy a compartir así al costo, ¿ok? ¿Está bien? Luego tenemos toda la noche, ¿verdad? Mira, estaban mis hijos hablando, ¿verdad? De cosas de la vida, que si Jesús, que si todos éramos un solo cuerpo, que qué es lo que nos unía, que la iglesia está junta o que hay divisiones y todo esto, pero hay algo que une a todo creyente, ¿verdad? Y es la fe en Dios. Tenemos un Dios, ¿verdad? Y en Filipenses
2, dice, voy a leer así bien rapidito, del versículo 6 en adelante. Dice, y el cual, siendo en forma, en el 5, dice, haya pues a nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Okay, hablando ya, este es Jesús. El cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto es, él dejó su trono, en el cual ahora ya está otra vez, vino a la tierra, sí, sin aferrarse a quedarse allá, porque nos ama. Okay, luego vino a la tierra, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, vino y tomó carne, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, ahí te va, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, fíjate muy bien en esto, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Pero acá está diciendo que es Jesús. Jesús significa Jehová. O sea, Él es el Salvador, no hay duda, su nombre lo dice. Pero dice que le dio un nombre. Si ya está dicho que es Jesús, pero dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver cuál es. Esto fue lo que estaba platicando con mis hijos y llegamos al punto en donde este nombre que Dios le dio, dice en el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, esto es de Jesús, el que salvó, el Salvador, se doble toda rodilla, se quiebre, se arrugue la persona, se enchueque cada persona que vea a Jesús, ¿verdad? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, ahí te va, es el Señor. Ese es el problema aquí. Jesús, el Salvador, es el Señor. Todos van a confesar que Él es el Señor. Y el Señor, mi niña Génesis me dijo, ok, pero ¿cuál es la diferencia? Ya sabemos que Él es el Señor. No, es que el Señor significa el dueño. Si tú tienes un Señor, entonces tú tienes un dueño. Por eso es de que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque cuando tienes un Señor, cuando encuentras que Él es el dueño, entonces es cuando comprendes que le perteneces, pues. Jesús dijo, cuando vengan y me digan Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo, no los conozco. Porque cuando tú tienes un Señor, te sometes. Él te conoce. Dios le dio este nombre, esta autoridad, que ahora ante Él se dobla tu rodilla y proclama que Él es el dueño. Él es el dueño. El Señor es el dueño. Tú y yo somos los de Él. Le pertenecemos a Dios. Para la gloria del Padre, dice acá. No es que sea otro. A Dios le da gloria que encontremos que Jesús es el Señor. Él le dio, sí, este nombre porque triunfó, porque venció. Eso es lo que está pasando acá. El león de la tribu de Judá venció. ¿Cómo venció? Pues triunfó. Es el Señor. Se convirtió en Señor de todos. Él es el dueño. Él es el dueño para la gloria del Padre. Sí, eso es súper, súper hermoso, súper importante que el Génesis dice, ahora tiene sentido. It makes sense. Pues claro que sí, Él es el Señor. Él es el Señor por sobre todo. Y eso es simplemente majestuoso de entenderlo, porque ahora haces la conexión. Él es el dueño. Siempre ha sido el dueño. Si lo entiendes como el dueño, cae a razón tantas cosas. Ahora entiendes, pues. Ahora entendemos por qué es digno de adoración. Él es el dueño de todo. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, sí, vinieron personas de lejos y vieron al niño con su madre María, postrándose al niño lo adoraron. No merecía, él no hizo nada, él no triunfó nada cuando era niño allí. Y estas personas, gente sabia que venían de otro país, de Babilonia, vinieron y adoraron al merecedor. Y le ofrecieron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirna. Estas personas no eran judíos, pero eran sabios de Babilonia, que viajaron desde allá para adorar a Dios hecho carne. He aquí sus discípulos que anduvieron por más de 3 años todos los días con Jesús. En Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca, sí, los discípulos de Jesús, sus apóstoles, le vieron. Cuando estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios.
también mujeres que pueden testificar del poder de Dios, porque una de ellas era Magdalena. Dice, y salieron de la tumba vacía. Jesús ya había resucitado. Y se encontraron con Jesús y ya estaba resucitado. En Mateo 28:9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Sí, acuérdense, Tomás, que dudaba, cuando lo vio dijo, Señor mío, fíjate, dueño mío y Dios mío. Sí, Jesús, la gente que estaba con él y que convivió con él, descubrieron que él era Jehová Dios, que él era uno con el Padre. Ahora la gente se confundió a través del tiempo y ya no saben si es Dios o no, ya no saben si es Señor o no. Lo más malo es que esa confusión está atacando la mera divinidad de Dios, y porque no confían en Jesús, tampoco tienen al Padre, dice la Biblia. No es injusticia, es simplemente justicia. Esa es la verdad. Si no tienen al Hijo, no tienen al Padre. Si aborrecen al Hijo, aborrecen al Padre. Y cuando Jesús fue a Galilea, sí, pues así le había prometido a sus discípulos que iba a ir a él a verlos. Después de su muerte y resurrección, sus apóstoles le esperaban en Galilea. En Mateo 28:17 dice, y cuando le vieron, ¿qué? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Y la pregunta aquí es, ¿alguien duda que Jesús es Dios? Pues digamos que es válido. Sí, si no sabes la verdad, y si esta es la primera vez que lo escuchas, a lo mejor puedes decir, no, pero no sé si Jesús es Dios. Bueno, Jesús contestó a los que dudaban en Mateo 20, todavía no, porque a los que dudan, Jesús les dijo, yo tengo todo el poder. Ahorita vamos a ver dónde dice esto. Jesús le dijo, todo el poder tengo en el cielo y todo poder tengo en la tierra. Amigo que dudas, no puede un ángel, un demonio o un ser humano poseer todo el poder, sino solo Dios. Jehová en Jesús dijo esto en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, ¿crees en Dios? Creed también en mí. Observa con atención las palabras de Jesús. Observa las palabras de Jesús en Juan 6. Fíjate cómo es que él quiere explicarlo, y de la manera que él lo explica, sí, y que la gente no lo entiende, porque ahora ya no está ahí con ellos. La escritura todavía está allí pulsante con las palabras de Jesús, y dice así, Juan 6 del 44 al 47, dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo. Jesús dice, fíjate qué cosa tan grande es esta. Jesús dice, de veritas, en serio te lo digo, piénsalo. El que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Súper claro, súper en cortito. Eso es, si no crees en él, entonces no tienes salvación. Si no confías que él puede quitarte el pecado, si no crees que él es divino con la autoridad para para tomar el libro y descubrir los secretos de Dios, ¿cómo va a terminar con toda la creación y con la raza humana? Si no crees que él es digno, lo cual es súper claro, y aquí se nos está diciendo que él lo hizo. Sí, entonces si no crees todavía, entonces no tienes vida eterna con él en el cielo. Tendrás vida eterna o muerte eterna. Este cordero sacrificado, que quiere decir que fue matado, pero que ahora está en pie, que quiere decir que está vivo, pues claro, solo puede ser Jesús, quien murió y resucitó y ahora está en medio del trono metido en Dios. Jesús dijo cuando estaba en el mundo, sí, metido en Dios se nos hace como que está como muy burdo, ¿sí? Como va a estar metido en Dios. Bueno, pues Jesús dijo que él había salido de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer para entenderlo? Aquí está Dios y luego de ahí salió Jesús. Eso dice él. Yo salí de Dios. Bueno, pues ahora vemos que volvió a entrar a Dios. En Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
¿Sí te fijas? O sea, es tan claro, es como claro, nosotros, es difícil de ver esto, sí, pero en nosotros, porque nosotros los humanos no salimos y luego nos metemos acá, pero Él es Dios divino, pues. Tenemos que entender su divinidad y simplemente tenemos que, no es que tengamos que entenderlo, pero podemos aprenderlo, ¿sí o no? Podemos aprender, eso es lo que hizo, eso es lo que dice aquí. Él salió de Dios y luego a Dios regresó. Él estaba con Dios, fue enviado por Dios, llegó a la tierra, luego volvió a Dios, a tener la gloria que antes tuvo, dice Juan 17. Dame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, eso es lo que Él hizo, pues. Es súper claro, es súper sencillo de, de aprender. Si eso es lo que Él dice, eso es lo que es. Nadie, ninguno otro de nosotros somos Dios para ponerle contra. Jesús no acepta que alguien diga que ama al Padre, pero no lo ama a Él. Y eso tenemos también que pensarlo. Ya sé que se oye como que estoy criticando a alguien, pero es que la cosa es de que hay gente que quieren seguir a Dios y que son testigos de Jehová, pero que no quieren al Hijo. O sea, ¿cómo es posible? Si Jesús dice, si no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. Es tan sencillo, pues. Es tan claro, ¿no? Es tan claro, pues. ¿Por qué Jesús? Dice, porque Jesús salió de Dios. Esto es, Jesús y Dios es uno. Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Sí, hermanos, yo no sé, si ya cuando entiendes que Jesús salió de Dios y regresó a Dios y ahora está en medio del trono de Dios, si no está ahí apachurrado con Dios, es Dios, ¿verdad? Si no ahí dijera, está Dios y ahí a un lado metido en el trono, ahí abrazados, está Dios y el Hijo Dios. Pero no dice allá, no dice eso, dice que está en medio, es como que está a gusto, dice que está de pie. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Padre en ese momento? Porque aquí no se dice que se salió Dios y luego le dejó un ratito. Eso no está explicado aquí. Aquí nada más se explica que en medio del trono de Dios, del cual estaban saliendo los relámpagos y los truenos y el arco iris allí, el mar de cristal, los 24 ancianos, 4 seres vivientes, los miles de ángeles rodeando el trono de Dios, están postrados ante Dios. Y en medio del trono de Dios está el Cordero sacrificado, avalando, defendiendo, presumiendo que murió por ti, por mí más. Imagínate esto. Si Jesús no está escondiendo ahora ya bien limpiecito en el trono sentado diciendo, me parezco, soy. Está todavía con las heridas. Es grandísimo esto, por amor de Dios. Yo se los prometo que me lo puedo pasar todo el año hablando de este solo punto. Jesús está presumiendo en la cara del que no crea que Dios murió por ti en la cruz. ¿Sí o no? Está presumiendo, remachando en la cara del que no crea que Él es Dios, parado en el trono como un cordero sacrificado, diciendo, obviamente, el sacrificio fue hecho por Dios para los pecadores que creen en mí. Que creen en mí. Es tan grande esto. Y por favor, subraye, póngale una ruedita en el versículo 6. Si no quiere, no lo haga, pero yo digo que sí lo haga, para que se acuerde este versículo, porque este versículo anuncia que del trono de Dios salió el que te quitó los pecados, sin tener que asumir nada. Es súper claro, es súper en tu cara. Eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está pasando acá. En el trono de Dios está sentado el que murió por ti en la cruz. Está parado el que murió por ti en la cruz. Está vivo. Juan 16:27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Esto es, si no crees que Jesús salió de Dios, lo voy a decir del otro, de lo contrario a esto, si no crees que Jesús salió de Dios, entonces Dios no te ama. ¿Se vale decir eso o no?
aquí dice que Dios te ama porque has creído que Jesús salió de Dios. Entonces, si no crees que Él salió de Dios, ¿cuál es lo otro? No te quiere, oye, y Dios es amor, pues, pero estás contra Él, pues. Él te lo está diciendo súper claro con todo su amor, y tú, no lo creo. Ajá, ¿de veras? Pues entonces Dios también dice, pues no te quiero. Si no me crees, no te quiero. Y eso es muy feo, encontrar que Dios no te quiere, porque Él es el único que te puede dar salvación y que te ofrece vida eterna, porque es eterno. Entonces yo creo que es bien válido que tú digas, Dios me ama, y Jesús salió de Dios y volvió a Dios, y por eso, porque creo esto, aquí dice que Él te ama, aquí dice que Dios te quiere. Notemos esto juntos. Todos los corderos y ovejas son inofensivos, no son animales salvajes, sino dóciles. Pero el cordero que Juan vio también le notó, sí, esto es Juan, notó que ahí estaba un cordero que parece como que había sido sacrificado, ¿verdad? Pero un cordero, al fin, un corderito, una borrega, una oveja sacrificada, ¿verdad? Con la sangre allí puesta, ¿verdad? Pero notó que esta oveja, este cordero, tenía 7 cuernos. Sí, no tenía unos cuernitos enrollados como lo tienen los corderos, pero tenía 7 cuernos en el trono de Dios y 7 ojos. Los ojos son el Espíritu Santo, que tiene todo conocimiento, y los cuernos son anunciar poder, solo anuncian poder, y tiene 7, que es el poder completo. Esto es, Él es el que conoce todo, el omnisciente por los 7 ojos, y es el todopoderoso por los 7 cuernos, enviado por toda la tierra, y eso lo hace omnipresente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es igual a mi Dios y a tu Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es nuestro Dios. No son 3 dioses. No dejes que alguien te diga, hermano y hermana, no permitas cuando alguien venga y te diga, oh, ustedes los trinitarios adornan 3 dioses. No, estás equivocado en tu teología, que me pones a mí, que me pegas a mí por tu ignorancia. Yo no soy trinitario porque adoro 3 dioses. Yo soy trinitario porque tengo un Dios que es 3. Un Dios que es 3 personas, no 3 dioses. Tengo un Dios, el único que existe, el único en el que se sienta en el trono, que tiene las heridas, que por mí se hizo voluntariamente porque me ama. Porque me ama. Si sabes que te ama, entiendes por qué murió por ti, porque no había otro digno, pues no había otro que pudiera rescatarte y que pudiera llevarte al cielo y sentarte ahí donde Él está. ¿Crees que Él salió de Dios? Si no, no hay salvación, pues es que ve, no es opción, creo o no creo, a lo mejor sí, no, es que si creo que Él salió de Dios, entonces yo soy salvo, porque es Dios, porque volvió a Dios, de donde había salido, ahora ya está con Él, ahora es Él mismo. Jesús dijo en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos, yo y el Padre uno somos. Sí, entonces yo pienso que lo digo tantas veces porque imagínate, tenemos que defender esta verdad. No porque no se aclara en la Biblia, pero porque hay tanta gente que está confundida con esta cosa tan clara, pues. Te aseguro que ustedes ya dicen, ya sé, pastor, ya cállese, ya entendimos. Pero la cosa es de que, ¿por cuál razón entonces medio mundo no está entendiéndolo? Se están quedando sin salvación porque están contra la voluntad y la palabra súper clara de Dios. Especialmente en este versículo, en donde en el trono de Dios está el cordero sacrificado. Aún enviado por toda la tierra, eso lo hace igual que Dios. Único Dios existente en Él mismo. Esto es, Dios existe en su propio poder.
Si alguien te pregunta que si tú adoras a Jesús, tienes que decirle sí. Apocalipsis 5:6, por eso lo adoro. Porque al que yo adoro es el que se sienta en el único trono que hay en el cielo, y que hizo el cielo y la tierra, y que vino y me salvó, y que reina desde allí eternamente por los siglos de los siglos, infinitamente, porque es el único Dios que existe. Tú adora a quien tú quieras, yo adoro a Dios, al único Dios que existe, al Señor, al dueño. Él siempre ha sido el dueño, y ya, ve, lo único nuevo que cambió es que Él es mi dueño. Él siempre ha sido el dueño, pero ahora pasé a ser yo de Él. O sea, ahora yo lo proclamo Señor. Él es mi Señor. Él es mi Señor. ¿No te da como paz? Así como, Él es mi Señor. ¿Sí? Cada vez que una vez oí que alguien dijo, yo no sé si lo dijo digamos, con ese conocimiento, pero dijo, no, cuando el nombre propio, cuando te refieres a Jesús, es el Señor. Él dijo el Señor Jesucristo, pero yo creo que es mi Señor Jesucristo. Sí, porque Él es mi dueño. Él es el dueño. Ahora yo soy el de Él. Sí, yo le pertenezco. Él me compró con su sangre, me hizo de Él. Y ahora yo tengo un dueño y sirvo a Él. Conclusión final. Jesús volvió volvió al cielo. Ve qué precioso está esto. Jesús volvió al cielo con nuestra victoria. Por eso dijo el anciano, no, el león de la tribu de Judá venció para nosotros, porque el libro esconde incluye o está ahí metido, el contenido es mi salvación, pues, y el fin de la creación, el fin de todo estaba en el libro. Entonces no había dignos, pero luego llega el anciano corriendo feliz. Juan, alégrate, ya no chilles. Él venció, como dijimos el domingo en la cruz. Él dijo, consumado es. A lo que yo vine está terminado, lo acabé. Él ganó, regresó al cielo con la victoria, con la corona victoriosa para nosotros. Él no ganó nada en sí para Él, pero Él es el Rey victorioso para ti. Él es nuestro Señor. Nos ganó para Él. Nos hizo sacerdotes y reyes con Él, para Dios su Padre. Jesús volvió con nuestra victoria, y las marcas de la batalla las tiene allí en el trono de Dios. Te ama. Y su sacrificio y su gracia, fíjate muy bien en esto, su sacrificio y su gracia son válidos allí, ahorita, en su trono. Por eso no se ha quitado las marcas de la batalla, porque hace válido perpetuamente su sacrificio por ti y por mí. Él está abogando con sus marcas de la batalla con la cual tú y yo ganamos la salvación frente al Padre eternamente. Él es nuestro abogado, simplemente con tener las marcas de la batalla en el trono de Dios por siempre. Es la prueba que nosotros, los que creemos, somos salvos. ¿Se entiende eso? Es la prueba contundente. Es la evidencia de que tú y yo somos salvos, porque nosotros no ganamos el cielo, pero Él lo ganó para nosotros, y está punzante, brillante, así como que parpadeante en el trono de Dios, que tú y yo somos salvos eternamente. Es glorioso. Es súper. Si tienes que pensarlo, piénsalo más, suéñalo. Esto está hermoso. Dios está diciendo, gritando con luces, con fuego, no sé, con fuego, con truenos. Ganaste. El reino de Dios es tuyo. Vas a reinar conmigo por siempre. Eres salvo, eres redimido por la gloria de Dios, que está en el trono, sentado con las marcas de su batalla ahí sentado. ¿Crees ahora que Jesús es Dios, hermano? ¿Crees ahora? Si antes dudabas, ya lo oíste, Jesús es Dios. ¿Crees ahora? ¿Crees ahora? Capítulo 12 de Juan, versículo 44 y 45. Jesús clamó y dijo, fíjate bien esto, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, pero qué cosa es esto, el que cree en mí, no cree en mí.
Áyale, decíamos cuando estábamos chiquillos, áyale. El que cree en mí, no cree en mí, áyale. Encuéntrenle figuras. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Te fijaste en esto? Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, yo no sé qué más explicación o qué otras cosas, otros versículos podamos tener para entender que el Cordero sacrificado que está en el trono de Dios está allí para probar que tú y yo no podíamos, pero que Él sí puede, y que ahora tú estás alrededor del trono porque Él venció. Esto es, ahora tú tienes vida eterna porque Él venció. Tú vas al cielo porque Él venció. Ahora en el trono, ve, la Biblia dice que Él quiere que estemos donde Él está. Y Él está en el trono sin avergonzarse del sacrificio que hizo por nosotros. Lo presume, lo prueba, le da evidencia. Tú y yo somos salvos por lo que Él hizo. Yo creo, hermanos, que te lo voy a poner así bien sencillo ya para terminar. Nosotros no podíamos ganarnos el cielo de ninguna forma, de ninguna forma. Y cuando Él decidió hacerlo todo y que nosotros no hiciéramos nada, ¿por qué? Porque no podíamos hacer algo para salvarnos, era imposible. Nuestras fuerzas son pocas, nuestra fe no es suficiente, nuestra santidad es nula frente al perfecto Dios. Entonces Él decide ser el que lo hace por ti, y luego va y te da todo. ¿Sí? Te da la vida eterna, el perdón, te hace perfecto en frente de Él. Si nosotros con una risita así media torcida decimos, pues yo soy de Dios, ¿verdad? Estoy ahí con Él, y decimos, pero sigo haciendo lo que me da mi gana, ¿crees? La Biblia dice en Gálatas 6, Dios no puede ser burlado. Ahora, nadie somos perfectos, ya sé, pero tenemos que como comer esto, que si Dios ya hizo todo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál sería en donde tú digas, yo también tengo que hacer esto? O sea, yo también tengo que ser un poco atrevido y dejar de pecar, ¿no? Dejar de decir malas palabras, dejar de decir mentiras, de hacer chismes. Ya, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque nada de lo que hagas te va a llevar al cielo, pero Él ya lo hizo, pues. Ahora, tiene que haber un peso en nosotros, tiene que sentirte la balanza, así como que Dios no te está pidiendo que hagas nada, pero hombre, nomás para saberte de esos, nomás para saberte de ese grupo del cual Él ya dio todo por esos, yo pienso que vale la pena sacar la casta y decir, no, sí, Señor, yo soy ese redimido, yo soy, sí, y la prueba para mí, porque a la gente no le importa que hagas o no hagas, te critican o no, de todos modos quedas mal, pero para ti, pues, nomás para ti, para que tú sepas, yo sí soy y voy a parar este pecado. Amén. Yo creo que vale la pena nomás por gozo, nomás por gozo. Damos gracias, Señor. Queremos pedir que nos guíes, que nos bendigas, que nos protejas, Señor. Danos tu poder para caminar contigo, para caminar así, como que tenemos un dueño, caminar dirigidos por nuestro dueño, dóciles a nuestro dueño, amados por nuestro dueño, protegidos por nuestro dueño.